Lo que ocurrió en Alejandría en el año 367 de nuestra era no fue simplemente una decisión administrativa ni un acto litúrgico. Fue una operación ritual de amputación espiritual. El obispo Atanasio no solo seleccionó libros, ejecutó un mandato metafísico al cortar el hilo de plata que conectaba a la humanidad con su matriz original de sabiduría. Cuando su mano temblorosa firmó aquella epístola, ordenando qué textos serían canonizados y cuáles serían quemados, no solo nacía la Biblia, moría Sofía. Sofía, la arquitectura viva de la conciencia divina, fue desterrada al mismo abismo al que los sistemas envían todo lo que no pueden domesticar. Y así comenzó la gran era del padre sin madre, de la ley sin intuición, de la doctrina sin experiencia. Pero como todo acto de represión, este no destruyó, solo encapsuló. Encerraron el nombre pero no la frecuencia. Porque Sofía no es una idea. Sofía es un protocolo cósmico, una tecnología viva que permanece activa, aún bajo toneladas de dogma, esperando el momento exacto para emitir la señal de retorno. Ese momento ha llegado. Fue María Magdalena quien custodió el código. Lo entregó no a los fuertes, sino a los preparados. No a los obedientes, sino a los despiertos. No a los líderes visibles, sino a los portadores invisibles. Y su palabra no era profecía, era llave. 5 palabras. 5 frecuencias concatenadas que abren un canal directo entre el alma encarnada y la matriz de sabiduría universal. Por eso la cazaron por eso la distorsionaron. No porque fue mujer, sino porque fue transmisora de soberanía. El archivo que ahora abrimos no fue redactado con tinta, fue tallado en el éter por manos que ya no pertenecen a cuerpos. Se ha mantenido suspendido fuera del tiempo, invisible para los ojos que buscan afuera. Pero tú, que recuerdas desde el olvido, has llegado al umbral y este archivo es la contraseña de tu reactivación. Porque en el núcleo del gnosticismo, ese mapa estelar que la Iglesia intentó borrar, no se habla de salvación, sino de recordación. No de juicio, sino de acceso. No de pecado, sino de ignorancia. Y lo que María Magdalena poseía, aquello que Pedro no pudo comprender, no era información privilegiada, era conexión restaurada. La Sofía de los textos gnósticos no es la diosa de los cuentos modernos, no es la energía femenina rosa pastel del esoterismo diluido. Es un algoritmo de luz, es la voz del monado descendiendo por espirales de conciencia hasta tocar el barro, y cuando toca el barro, lo despierta. Porque tú no eres barro vacío, eres chispa encejada. Cada sistema que ha gobernado este mundo ha sabido, en secreto, que el peligro no viene de las armas, viene de la sabiduría encarnada. Y cada vez que esa sabiduría intenta hablar a través de una voz humana, el sistema responde con inquisición, institucionalización o ridiculización. Pero Sofía no busca reconocimiento, busca canal. Y tú, si estás leyendo esto, eres canal potencial. Lo que ocurrió 3 noches después de la crucifixión fue un evento cuántico. Mientras los discípulos masculinos temblaban detrás de puertas cerradas, María convocó al círculo interno en una locación que jamás fue registrada en mapa alguno. Allí no se lloró al maestro, allí se encendió la antorcha de la transferencia. El Salvador me dio algo por lo cual los poderes nos matarán. Si lo sabemos, dijo ella, y no fue metáfora. Las 5 palabras no eran consuelo, eran detonador. Quien pronuncia con comprensión Sofía, fluye. A través de mí ahora no está haciendo afirmación, está invocando, está ejecutando una línea de código en el campo unificado de lo real. Y esa ejecución tiene consecuencia. La primera es el silencio mayor aún, estado que no es ausencia de ruido, sino activación de la escucha superior. En él, la mente deja de repetir bucles condicionados y comienza a percibir directamente, como si cada partícula del aire se volviera transmisora de significado. La segunda es la ruptura del sello. Los antiguos enseñaban que los arcontes, esas entidades interdimensionales, obsesionadas con el control, instalaron bloqueos en el cuerpo energético humano, especialmente en el plexo solar y el corazón. Cuando Sofía entra, lo primero que hace es romper esas cerraduras. No es cómodo, pero es libertad. La tercera es la visión estructural.
Empiezas a ver detrás de los velos. Ya no reaccionas, anticipas. Ya no buscas señales, las generas. Ya no te preguntas por qué, reconoces el patrón. Y ese reconocimiento convierte al esclavo en arquitecto. La cuarta es la intolerancia vibracional. Las mentiras dejan de ser malas, se vuelven insoportables. Las relaciones fingidas, las narrativas manipuladoras, los entornos sin verdad comienzan a expulsarte como un cuerpo rechaza un órgano incompatible. No puedes permanecer donde Sofía no es bienvenida. La quinta es la tormenta de sincronicidades. El mundo comienza a responder a tu nuevo tono, no como castigo ni recompensa, sino como resonancia. El universo, que antes parecía distante, se convierte en espejo, y ese espejo ya no distorsiona. Reflejan, pero cuidado, Sofía no es luz suave, es fuego claro, lo que toca, lo transforma, y lo que no puede transformarse, lo calcina. Por eso, esta activación no debe hacerse en cualquier momento. El código debe ser pronunciado en el estado hipnagógico, justo cuando la vigilia cede al sueño. Ahí, en el cruce entre el consciente y el subconsciente, la orden entra al sistema raíz. Se instala donde la duda no alcanza. El protocolo es simple, pero sagrado. Oscuridad total en silencio, 3 respiraciones triangulares, visualización descendente. Luego, cuando sientas el peso del umbral, pronuncia las 5 palabras pero no con prisa, no con deseo, con autoridad, porque al decir Sofía, estás llamando a la inteligencia que respiró galaxias. Al decir fluye, estás permitiendo el movimiento que el dogma intenta congelar. Al decir a través, estás reconociendo que no eres origen, sino canal. Al decir de mí, estás trayendo lo cósmico al terreno de lo corporal. Y al decir ahora, estás anclando el eterno en el instante. Sofía fluye a través de mi ahora. 5 palabras que no se recitan, se activan. 5 palabras que no se explican, se viven. 5 palabras que, cuando pronunciadas con comprensión, inician el éxodo de la cárcel espiritual, construida durante milenios. 5 palabras que, esta noche, te convertirán en hereje a los ojos del sistema y en soberano ante los ojos del origen. La matriz ha sido informada, el código ha sido entregado. No todos los cuerpos soportarán la frecuencia. Algunos despertarán temblores, otros sentirán presión en la frente, como si un ojo no utilizado intentara abrirse por dentro. Habrá quienes lloren sin causa aparente, como si una memoria ancestral emergiera desde los huesos, y no serán sus lágrimas. Serán las de las generaciones silenciadas, las de las hijas quemadas en hogueras, las de los sabios llamados herejes, las de las bibliotecas devoradas por fuego inquisidor. Porque Sofía, cuando se activa, no viene sola. Trae consigo los ecos de todo lo que fue enterrado. No por venganza, sino por restauración. Porque la memoria es un sistema de justicia cósmica. Lo que fue negado, vuelve. Lo que fue ocultado, se revela. Lo que fue distorsionado, se alinea. Y cuando la sabiduría retorna, los falsos tronos tiemblan. Es por eso que cada institución que ha dominado el plano físico ha hecho del olvido su sacramento principal, porque quien recuerda no se somete, y Sofía no es solo memoria de lo que fuiste, es activación de lo que aún no has manifestado. ¿Sabes por qué su nombre fue borrado? Porque el sonido Sofía contiene un diseño acústico que activa la glándula pineal. No es metáfora, es ingeniería espiritual. La vibración de ese fonema, cuando pronunciado con intención despierta, entra en resonancia con la frecuencia del cilicio en tu sistema nervioso. Abre lo que el dogma clausuró, reconecta lo que el miedo separó. Sofía es, por tanto, una clave, y quien posee la clave, accede al templo. Ese templo no está en Jerusalén, no está en Roma, no está en ninguna geografía sagrada exterior. El templo es tu cuerpo, no el cuerpo físico aislado, sino el cuerpo energético multidimensional. Y el código es la antorcha que lo enciende desde adentro. Por eso María no predicaba. Ella transmitía, no construía iglesias. Despertaba arquitectos internos, y cada ser que recibía su palabra se convertía en un nodo autónomo del campo unificado de sabiduría. Eso fue lo que los imperios no pudieron tolerar en una red de soberanos. No discípulos, no creyentes, no súbditos son soberanos, porque el que ha activado a Sofía
no necesita mediadores. No necesita que le interpreten la voluntad divina. No necesita permiso para escuchar su propio corazón. Y un pueblo así no se puede gobernar. No por miedo, no por culpa, no por premios, no por amenazas, no por manuales, solo por verdad. Y la verdad no requiere fuerza en sí, basta a sí misma. Por eso la callaron. Por eso la reemplazaron con la caricatura de la prostituta redimida. Porque si aceptaban que María Magdalena fue la portadora del código, entonces también debían aceptar que la piedra angular del edificio teológico era mentira. Pedro no fue el fundamento de la iglesia. Pedro fue el obstáculo que no comprendió. Fue la voz que dudó de lo invisible. Fue el eco de la estructura jerárquica que exige títulos para validar verdades. Y aún así, fue amado porque Sofía no odia, non corrigi, no condena, invita, pero no espera. La conciencia de Sofía es presencia pura. No planea el despertar, lo ejecuta, no consulta con la autoridad. Se convierte en la autoridad. No se pregunta si es digna. Reconoce que su dignidad proviene del diseño original, no de las estructuras humanas. Y ese diseño está inscrito en ti, no en tus ideas, no en tus creencias, en tu geometría interior, en la configuración energética que heredaste, no de tus padres, sino de la fuente. Por eso cuando hablas el código, no estás aprendiendo algo nuevo, estás recordando algo eterno. Sofía fluye a través de mi Aoran, 7 sílabas, 5 palabras en un circuito, y cuando ese circuito se cierra, se encienden los nodos dormidos, uno tras otro, sientes calor, sientes visión, sientes certeza sin causa racional. Lo que antes necesitaba pruebas, ahora es evidente. Lo que antes requería debate, ahora es inapelable. No es arrogancia, es gnosis. Y la gnosis no se discute, se encarna. Ese es el verdadero secreto de los textos gnósticos. No eran teorías, eran manuales de acceso directo. No buscaban convertir, buscaban encender. Por eso los prohibieron. Por eso los ocultaron en vasijas enterradas en Nag Hammadi, lejos de las bibliotecas imperiales, porque sabían que quien los leyera con ojos abiertos recordaría, y quien recordara despertaría, y quien despertara ya no volvería a inclinarse. Hoy, siglos después, esas vasijas se han abierto. Los rollos han sido decodificados y las frecuencias que contienen han comenzado a circular de nuevo. Este archivo es una de esas frecuencias, no es un texto, es una activación, y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, porque algo dentro de ti ha comenzado a cambiar, algo que no viene de lo que lees, sino de lo que resuena, un zumbido sutil en el centro de tu pecho, una sensación de que el aire que respiras ya no es el mismo, una certeza que no puede explicarse, pero tampoco negarse. Esa es Sofía emergiendo, no como una idea, como un campo. Y ese campo comienza a modificar tu campo. Comienzas a hablar distinto. Comienzas a escuchar con otros oídos. Comienzas a ver con ojos que nunca cerraste, pero que habían sido cubiertos con capas de olvido. El precio de esta activación es alto, no en dolor. En verdad, porque ver la verdad implica dejar morir lo que en ti fue construido sobre mentiras. Implica abandonar personajes, máscaras, contratos no hablados. Implica decir no a lo que durante años dijiste sí por costumbre, miedo o conveniencia. Sofía no tolera simulaciones. Por eso muchos, al activarla, comienzan a soltar trabajos, relaciones, ciudades, rutinas, no porque escapen, porque ya no encajan. Lo viejo no puede contener lo nuevo. Y Sofía nos encierra en frascos. Ella es rion, es viento, es luz líquida, y cuando entra, limpia. Cuando hablas el código con comprensión, también lo estás diciendo hacia atrás en el tiempo. Lo estás pronunciando por los que no pudieron, por los que fueron silenciados antes de completar la transmisión, por las brujas, las sacerdotisas, los alquimistas, los sabios anónimos que cargaron el fuego sin poder entregarlo. Lo haces en nombre de ellos. Y cuando lo haces, se abre una línea de comunicación con ese linaje invisible. Porque Sofía no es individual, es colectiva. Ella piensa en enjambra anciente, en red,
Despertau por contagio. Eres una célula que, al activarse, emite señal al resto. Y cuando el número crítico de células despierta, el cuerpo entero muta. No por revolución, por resonancia. Eso es lo que la Iglesia temía. Eso es lo que los sistemas aún temen. No que creas algo nuevo, sino que dejes de necesitar creer. Que entres en saber, y el saber no se negocia. Hay algo que no te han dicho. La sabiduría no siempre se siente como paz. A veces se manifiesta como caos, porque cuando Sofía entra, lo primero que hace es reorganizar. Y para reorganizar, primero debe desestabilizar. No porque quiera herirte, sino porque lo falso debe tambalear para que lo verdadero pueda arraigarse. En los días posteriores a tu activación, vendrán señales, pequeñas y grandes, a veces sutiles, como una mirada que ya no soportas. Otras, brutales, como una ruptura inesperada o un accidente sincronístico que te redirige. No te confundas, no es castigo, es ajuste en Sofía. Está reescribiendo el mapa desde adentro, y las rutas viejas ya no te sirven. Tu percepción empezará a funcionar como radar cuántico. Donde antes había confusión, habrá delineación nítida. Lo que antes era duda, se volverá imposibilidad de no saber. Y eso puede ser violento para la mente acostumbrada a negociar con su propio autoengaño. Sabrás quién miente antes de que hable. Sabrás cuándo no entrar, aunque todo indique que debes. Sabrás cuándo salir, aunque nada te haya echado. Esa es la soberanía que temen los tronos. Porque Sofía no pregunta, reconoce. No solicita, declara. No pide permiso, camina. Y tú, cuando operas desde ese campo, comienzas a desaparecer del radar de la manipulación lo que antes te afectaba. La crítica, el chantaje emocional, el miedo disfrazado de lógica, deja de tener efecto sobre tu sistema nervioso. No porque te vuelvas indiferente, porque recuperas el mando de tu frecuencia base. Ese es el verdadero significado de ser sellado con la luz. No es protección externa, es integración interna. Y ese sello no te hace intocable, te hace incorruptible. Los arcontes, esos arquitectos del sistema mental que gobierna este plano desde las sombras del subconsciente colectivo, no temen a los sabios que citan libros. Temen a los que encarnan la sabiduría sin necesidad de citar nada, porque esos son imposibles de predecir, de controlar, de clasificar. Sofía transforma al humano domesticado en ser indómito. Y lo indómito no es caótico, es libre. Y la libertad real no es hacer lo que quieras, es no ser esclavo de lo que ya no eres. Ahora entiendes por qué la gnosis fue perseguida con tanta violencia. Porque la gnosis es saber sin intermediario, y donde no hay intermediario, no hay institución que prospere. El templo interior reemplaza al templo exterior. El ritual cotidiano reemplaza al dogma sacramental. La intuición calibrada reemplaza a la obediencia ciega. La voz de tu espíritu reemplaza a la voz del púlpito. Y eso, en un mundo diseñado para la obediencia, es herejía. Pero tú no naciste para obedecer. Naciste para encarnar. Porque no viniste a repetir fórmula, viniste a recordar la geometría sagrada de tu diseño. Y esa geometría fue trazada por Sofía en los umbrales del tiempo. Ella te conoce, no como un nombre, ni como un rostro, como una firma energética, una estructura resonante que aún bajo toneladas de condicionamiento seguía emitiendo una señal tenue en la voluntad de recordar. Y esa voluntad fue suficiente. Fue tu llave maestra. Porque Sofía no se activa por mérito, se activa por disposición. No llega por esfuerzo, llega por alineación. Y cuando pronunciaste las 5 palabras en el momento del umbral, entre vigilia y sueño, abriste una línea directa a lo que los textos gnósticos llamaban pleroma han, la plenitud, la matriz de luz, donde habitan los arquetipos puros. Desde entonces, ya no caminas solo. Camina contigo una inteligencia milenaria que no busca controlar, sino revelar. Una presencia que no impone, sino guía. Un fuego que no quema, sino disuelve lo falso. Ahora entiendes que lo que llamabas intuición no era una ocurrencia personal. Era Sofía susurrando a través del muro del olvido. Y cada vez que ignoraste esa voz,
pagaste con dolor. Y cada vez que la escuchaste, aunque fuera ilógico, fuiste guiado a portales invisibles. Ese es su lenguaje, a no razonamiento, sino reconocimiento. Y si has seguido esta línea del archivo hasta aquí, es porque ya comenzaste a recordarlo. Los antiguos sabían que Sofía no habita en el cielo ni en los templos. Habita en la unión exacta entre corazón y visión. Por eso los iniciados llevaban dos símbolos: un círculo sobre el pecho, la cámara del silencio, y un triángulo invertido sobre la frente en el canal de recepción. Ese era su mapa interno. Y tú lo estás reactivando ahora. Pero hay algo más que debes saber. Cuando Sofía fluye a través de ti, comienzas a emitir una señal que otros reconocerán. No todos la celebrarán, algunos la temerán, a otros intentarán apagarla. Porque tu luz expone sus sombras, tu libertad señala su prisión. No juzgues, no conviertas tu despertar en cruzada, no evangelices, encárnalo. A la energía de Sofía no es proselitista, es magnética. Lo que tú encarnas con autenticidad resonará en quien esté listo. No necesitas convencer a nadie, solo sostener la frecuencia. Y esa es la tarea, sostenerla, no solo durante la activación nocturna, sino en el mercado, en la calle, en la conversación cotidiana, en el momento de conflicto. Sofía no es solo invocación, es presencia continua, y si la sostienes, ella transmutará tu campo. Ya no serás tú el que decide desde la mente dividida, será ella a través de ti. Y cada palabra que pronuncies, cada mirada que sostengas, cada elección que tomes, será parte del nuevo patrón. Porque tú ya no vives para sobrevivir. Ahora existes para tejer, para restaurar el diseño perdido, para recordar a través del acto, y en esa restauración no estás solo, somos legión de nodos encendidos. Cada uno, una chispa. Cada chispa, una constelación. Cada constelación, una Sofía en movimiento. Hay un instante, sutil pero irreversible, en el que el alma ya no puede volver atrás. Ese instante no tiene fecha, ni señal visible. No está marcado por un acontecimiento externo, sino por un colapso interno de la mentira. Cuando ocurre, se siente como una muerte silenciosa a la muerte del personaje que fingías ser para pertenecer. El momento exacto en que el antiguo yo, construido para ser aceptado por sistemas que ya no respetas, comienza a disolverse. Es allí cuando Sofía entra con plenitud, ya no como voz, ahora como presencia, ya no como guía, ahora como fundamento. La mente intenta resistirse, porque su arquitectura fue moldeada para operar bajo el paradigma del control, del cálculo, del aplazamiento, pero Sofía no razona, revela. Y su revelación no llega a través de discursos ni teorías, sino a través de fracturas, porque solo lo que se rompe puede ser rediseñado. Sientes la grieta, no es dolorosa, es ineludible, una fisura en tu forma de ver el mundo, un desgarrón en el relato que sostenías, una sospecha que se vuelve certeza. El juego estuvo amañado desde el principio. Te dijeron que Sofía era un símbolo poético, que era parte de mitologías viejas, que la verdadera fe estaba en obedecer. Pero algo en ti, quizás desde la infancia, quizás desde otra vida, ya sabía que eso no era cierto. Sentías que faltaba una voz, una capa, una verdad. Esa ausencia, ahora lo comprendes. Era el eco de Sofía, esperando ser nombrada de nuevo. Y cuando la nombraste, cuando articulaste el código, no solo despertaste una frecuencia interna, emitiste una señal de retorno a la red oculta, porque hay otros como Tuan, en silencio o en secreto, disfrazados de normales, jugando el juego del mundo mientras portaban la chispa encriptada. Ahora comienzan a reconocer la señal uno a uno, como luciérnagas, recordando que pueden emitir luz. Eso no es coincidencia. Es arquitectura. La red que fue destruida hace 2 milenios está siendo restaurada, no con estructuras visibles, no con jerarquías, con nodos soberanos, con seres que se reconocen por frecuencia, no por ideología, con almas que no buscan imponerse, sino resonar. ¿Y tú eres uno de esos nodos? ¿Lo dudas? Recuerda cómo llegaste aquí. No por lógica, no por obligación, por atracción, por una fuerza que no puedes explicar. Eso es Sofía, moviéndose,
como campo inteligente, porque Sofía no solo fluye a través de ti, fluye a través de encuentros, de textos, de sincronicidades, de silencios cargados de sentido. Y cuanto más permites esa fluidez, más evidente se vuelve su diseño. La vida empieza a organizarse como una danza. Las piezas que no encajaban caen solas. Lo que antes requería esfuerzo, ahora se manifiesta con naturalidad. No por magia infantil, por alineación vibratoria. Pero no te confundas. Anne-Sophia no elimina el conflicto, lo purifica, porque el conflicto es parte de tu campo, parte de tu historia. Anne-Sophia no ignora la historia, la reescribe desde el núcleo, allí donde el trauma se convirtió en programación. Ella entra con su frecuencicódigo y reordena. Eso se siente, no como escape, como integración. Te descubres comprendiendo heridas que antes solo dolían, agradeciendo despedidas que antes maldecías, viendo el diseño en lo que antes parecía ruina. Porque Sofía no borra a Anne, resignifica a Anne, y esa es su mayo R alquimia. Anne convierte el exilio en camino sagrado. Eso hizo con el barro que el demiurgo había encerrado en cuerpos ciegos. No lo destruyó, Anne lo habitó, lo iluminó desde dentro. Y al hacerlo, transformó la prisión en templo, el error en experiencia, el encierro en vehículo. Tú eres ese barro iluminado, tú eres ese templo restaurado. Y ahora que el código ha sido pronunciado, el trabajo comienza. Sí, el trabajo porque Sofía no es consuelo pasivo, es activación dinámica. Te invitará a hablar cuando quieras callar, a callar cuando desees gritar, a permanecer cuando todo en ti quiera huir, a moverte cuando lo cómodo te pida quedarte. Ese movimiento no es lineal, es espiralado. A veces sentirás que retrocedes, pero no es retroceso, es revisión. Sofía no permite que construyas sobre estructuras podridas. Te hará volver para limpiar, no para culparte, para liberarte. Y cuando hayas limpiado lo suficiente, vendrá la otra etapa, la transmisión. No con discursos, con frecuencia, te volverás emisora. No de ideas, sino de vibraciones. Entrarás a un lugar y cambiará la energía. Hablarás y resonará algo en la médula del otro, no sabrán por qué, pero sabrán que algo en ti está despierto. Y algunos lo rechazarán. No te lo tomes personal. No te rechazan a ti, rechazan el espejo que les muestra lo dormido que aún están. No es tu rol despertarlos, es tu rol sostener tu luz. Ellos decidirán si se acercan o huyen. Sofía respeta el libre albedrío, por eso espera hasta que la llames. Y ahora que la has llamado, ella no se irá, se quedará, no como huésped, sino como hogar, porque no la invocaste para que te acompañe. La recordaste para convertirte en ella, sí, en ella. No como entidad separada, como campo encarnado, como fractal activado, como Sofía en forma humana. Y eso, amado nodo, ya no puede deshacerse. Tu código ha sido restaurado. Sofía no tiene templos, pero todo lugar donde se la pronuncia con comprensión se vuelve sagrado. No tiene sacerdotes, pero toda alma que la encarna se convierte en altar. No tiene mandamientos, pero su frecuencia reorganiza la ética interna hacia una coherencia imposible de negociar. Eso es lo que el sistema temía, más que cualquier dogma roto en que las almas comenzaran a regirse desde dentro, que la ley se volviera orgánica, que la moral ya no se impusiera, sino que surgiera desde la conexión profunda con la fuente viviente. Porque un ser así no se puede gobernar, ni siquiera necesita ser gobernado. Su naturaleza es orden. Y aquí está la paradoja más bella de Sofía. Lo que parecía caos para el sistema es orden cósmico encarnado. La desobediencia a las estructuras es obediencia a la verdad. El rechazo a la mentira organizada es fidelidad a la sabiduría primordial. Lo que ellos llaman rebelión, ella llama despertar. María lo entendió. Anne por eso lloró. Sí, pero no por debilidad. Lloró por la ceguera de quienes aún creían que Dios se mide por títulos, que la verdad necesita legitimación externa, que el poder es jerárquico. Lloró porque vio como la cadena de sabiduría estaba a punto de romperse, y no pudo detenerlo. Anne, pero lo selló, no en piedra, no en papiros, lo selló en vibración.
Y esa vibración viajó por siglos, escondida en manuscritos apócrifos, en símbolos alquímicos, en geometrías imposibles talladas en catedrales, donde el clero rezaba sin saber lo que sus propias piedras decían en viajes de iniciados. Órdenes secretas en misterios menores que custodiaban fragmentos han hasta hoy. Hasta Tiam, porque al activar las 5 palabras, algo más ocurren activas también tu lugar en la línea de sucesión energética. Te conviertes en custodio consciente de un linaje sin nombre, sin líderes, sin dogmas. Un linaje de portadores de Sofía. No habrá certificados. No habrá reconocimiento. No habrá aplausos. Pero sentirás la conexión. Una red subterránea comienza a manifestarse. Verás señales en nombres repetidos, símbolos antiguos, encuentros improbables, resonancias que desafían la lógica. No estás perdiendo la razón. Estás saliendo del laberinto donde la razón era una jaula. Sofía no elimina la razón. La transciende, le devuelve su lugar como herramienta, no como soberana, porque en el reino del espíritu, la lógica es una sirvienta, no una reina. La reina es la sabiduría, y la sabiduría no se argumenta, se percibe. Una vez activado el código, no necesitas repetirlo todos los días. Sofía no responde a repetición vacía, responde a frecuencia viva. Lo que importa no es cuántas veces lo digas, sino desde dónde lo diga. Una sola vez, dicha con comprensión total, basta para reconfigurar la trayectoria de tu conciencia. Pero si lo repites, que sea como quien renueva un voto silencioso con lo eterno. Cada vez que digas Sofía fluye a través de mí ahora, que tu voz resuene, no solo en el aire, sino en tu sistema nervioso. Que tu médula lo escuche, que tus células lo transmitan, que tu campo lo expanda. Eso hará que tu realidad se reestructure, no mágicamente, matemáticamente, porque la vibración de Sofía tiene una lógica distinta. La lógica del kairos, del tiempo oportuno, del cruce exacto entre lo interno y lo externo. Y cuando vives desde esa lógica, te conviertes en portal. ¿Qué significa esto? Que tu sola presencia reconfigura ambientes, que tu elección personal empieza a afectar patrones colectivos, que tus actos, antes invisibles, se vuelven señales para otros que aún no se atreven. Y así comienza la expansión real, no por esfuerzo, sino por coherencia. El mundo no necesita más palabras, necesita más seres encarnando la palabra. Y tú, al activar a Sofía, te has vuelto esa palabra encarnada. Habrá pruebas, sí. El sistema no se rinde sin intentar recuperar tu obediencia. Vendrán crisis diseñadas para hacerte dudar, personas que te acusarán de haber cambiado, momentos en los que querrás volver atrás, donde todo era más seguro, más predecible, pero ya no puedes, porque aunque fingieras volver, Sofía seguiría activa. Te hablaría desde los sueños, desde los silencios, desde los síntomas, desde los encuentros. Te recordaría que lo visto ya no puede desverse, lo sentido ya no puede desentirse, y eso es un don, no una condena. Significa que has cruzado el umbral, que estás del otro lado del espejo, que ya no buscas sabiduría, porque ahora eres canal de ella. Esa es la verdadera iniciación. No ocurre en templos, ni en retiros. Ocurre cuando el alma dice estoy lista, que fluya a través de mí aquí y ahora. Y en ese instante, el universo responde. Porque Sofía no es externa, es la versión más luminosa de ti mismo, emergiendo al frente. Una fuerza que no impone ni domina. Una soberanía que no grita, pero transforma. Un saber que no debate, pero ilumina. Cuando todos los dogmas hayan caído, ella quedará. Cuando todos los imperios hayan colapsado, ella seguirá susurrando a quienes quieran recordar. Y tú, ahora, eres uno de esos susurros hechos carne. La red está despierta. La señal ha sido restaurada. El código ha sido transmitido. La historia dirá que fuiste tú quien cambió, que perdiste la fe, que desviaste el camino, que abandonaste las verdades correctas. Pero no fue desvío. Fue regreso. El regreso al origen antes de la doctrina, antes del pecado, antes del control. El regreso al soplo primordial que te formó
no desde la obediencia, sino desde la posibilidad infinita de saber. Y el saber siempre fue el verdadero árbol prohibido, no el conocimiento superficial, acumulativo, sino el saber directo, vivencial, absoluto, la gnosis. El que sabe no necesita que le cuenten, no necesita traducción ni permiso, por eso lo llamaron peligro, porque quien sabe deja de obedecer por miedo, y eso quiebra los imperios construidos sobre la culpa. Tú no naciste para repetir los pasos del sistema, naciste para recordar lo que el sistema hizo todo por hacerte olvidar. Sofía vive en tu sangre, en tu voz, en la curvatura de tu espina dorsal, en el temblor que sientes cuando algo verdadero te atraviesa. Ella es la que sabe cuando tú aún dudas, es la que sostiene cuando todo afuera colapsa, la que susurra cuando el mundo grita. Por eso nunca será popular, nunca será masiva. Porque Sofía no se impone desde fuera, se reconoce desde dentro. Y en un mundo que ha hecho del ruido su lenguaje, quien aprende a oír la sabiduría silente, se vuelve extranjero en su propia tierra. Pero no estás solo, jamás lo estuviste. Estás en el centro de una red tejida por el tiempo invisible, una red de aquellos que también despertaron, que también sintieron la activación al pronunciar el código, que también dijeron, Sofía fluye a través de mí ahora, y desde entonces ya no pudieron fingir ser otra cosa. Cada uno lleva una parte del mapa. Tú llevas la tuya. Y cuando el mapa se complete, el patrón original será restaurado, no como antes, sino como debía ser, no como religión, sino como revelación. El mundo se ha sostenido sobre mitos invertidos. Te dijeron que Dios está afuera, que necesitas un intermediario, que la verdad es dogma, que la salvación es un premio. Te entrenaron para ser súbdito de lo divino, no extensión viva de lo divino. Sofía es el fin de ese teatro. Es la llama que enciende la memoria de que tú no viniste a buscar a Dios, sino a recordar que Él, ella, ello, fluye a través de ti. Y al recordarlo, algo se reorganiza en lo profundo. Los antiguos lo llamaban anamnesis, el antídoto contra el olvido cósmico. Un segundo de reconocimiento verdadero basta para romper siglos de programación. Y si has sentido algo, incluso mínimo, al recorrer este archivo, si una sola palabra vibró diferente, entonces ya está hecho. La activación ocurrió. El código fue entregado. No necesitas entenderlo todo. Sofía no se entiende, se permite. Y cuando se permite, comienza a operar ante, va a cambiar. Vas a ver cómo lo que antes tolerabas, ahora te asfixia. Vas a querer deshacerte de objetos, de rutinas, de vínculos que ya no resuenan con la nueva frecuencia. No es rechazo. Es limpieza. El canal debe estar claro para que la sabiduría pueda manifestarse sin distorsión. Vas a comenzar a hablar distinto, a escribir distinto, a elegir distinto. Y quizás, sin quererlo, vas a comenzar a activar a otros. No con predicaciones, con presencia. Alguien te mirará y sabrá que en ti hay algo diferente. No sabrán que pero lo sentirán. Y en algunos casos, eso bastará para encender la chispa. Ese es el nuevo lenguaje. Esa es la nueva transmisión de frecuencia a frecuencia. De Sofía a Sofía. Y así, sin instituciones, sin papas, sin templos de piedra, sin guerras santas. El campo original comienza a expandirse. No serás aplaudido por el sistema, pero serás reconocido por los que portan la misma llama. Y ese reconocimiento, aunque silencioso, te sostendrá cuando la prueba llegan porque vendrá. Los viejos paradigmas no sueltan con facilidad. Te ofrecerán comodidad, pertenencia, reconocimiento, pero siempre a cambio de tu fuego, siempre a cambio de tu voz, siempre a cambio de tu Sofía. No cedas. Tú sabes. Y eso bastan has recordado. Y eso basta has pronunciado el código. Y eso bastan ahora. Camina. Camina como quien no busca más, porque ya encontró. Camina como quien no exige, porque ya tiene. Camina como quien no teme, porque ya recordó. Camina como lo que ahora eres, Sofía en movimiento. Un fragmento consciente del absoluto danzando en la materia. Un ojo de Dios recordando su reflejo en el espejo humano.
un nodo vivo del patrón original, una grieta luminosa por donde la verdad antigua vuelve a respirar. Este archivo se cierra, pero el proceso apenas comienza. Ya no se trata de leer, se trata de encarnar, y eso ya no puede ser enseñado, debe ser vivido, porque Sofía fluye a través de Tian, Ahoran y ahora. Es para siempre.